A muchos de ustedes seguramente les suena la marca Aluminios del Uruguay. Es una grifa histórica en el país. Pero además, aunque no lo noten, se cruzan todos los días con algunos de sus productos. Hace 67 años que esta empresa es protagonista en la industria de la construcción, desarrollando perfiles que se emplean, por ejemplo, en puertas, ventanas y ventanales. Al mismo tiempo, y esto se conoce menos, produce envases flexibles para alimentos y bebidas que ustedes consumen y blisters de numerosos medicamentos. Al día de hoy, la empresa lidera el mercado local y además es el principal exportador de perfiles de aluminio y envases flexibles. En este año 2024, Aluminios del Uruguay ha ido presentando nuevas tecnologías en aberturas, mientras en lo interno inicia una nueva etapa con un nuevo gerente general que releva a quien fue el líder de la firma durante 3 décadas. Bueno, justamente a partir de esos hechos y datos es que en los próximos minutos vamos a tratar de conocer a fondo a esta empresa, su historia, sus proyectos. Para eso recibimos, ¿y a quién saludo primero? A don Jorge, por supuesto. A don Jorge, dice. El ingeniero Jorge Soler, que se desempeñó como gerente general durante 29 años, accionista además de la firma. Jorge, bienvenido. Gracias. Es el beneficio de la edad, esto de ser primero. Y Francisco Ocampo, licenciado en Administración de Empresas, nuevo gerente general. Bienvenido, Francisco. Gracias, Emiliano, por la invitación. Empecemos ubicando la historia de la empresa. Aluminios del Uruguay es 100% nacional, pero sus orígenes están en 1957, cuando era una subsidiaria de Aluminios de Canadá, Alcan. Sí, con ese nombre sí. Digamos, sí. Uno puede ir un poquito más atrás y decir que empezó una empresa que se llamaba EGAM en 1935, que fabricaba una cantidad de productos de base de aluminio, productos de consumo, como heladeras, batería de cocina, lavarropas, en fin, una cantidad de cosas. Cuando en el 57 compraron los canadienses, se concentraron más en lo que hoy, primero que se empezó a llamar Aluminios del Uruguay, no es menor, y se concentraron más en productos que hoy los reconocemos como los perfiles de aluminio, chapas, etc. Y esa vida de los canadienses en la empresa estuvo hasta el 97. Fueron 40 años. 40 años, cuando Alcan en el mundo reestructuró sus activos y salió de una cantidad de empresas que tenía en América Latina, quedó en Brasil nada más, y entre ellas de Uruguay. Y ahí un grupo de gerentes, que éramos empleados de Alcan en esa época, compramos las acciones de los canadienses, que no era el total, era cerca del 90%, y de hecho quedó la sociedad abierta. Y hoy hay también un grupo no despreciable de accionistas minoritarios que también participan de la sociedad. Y, estuvo la posibilidad de bajar la cortina y se optó por seguir por una conducción local. Sí. O sea que la historia de la empresa era una empresa totalmente nacional, del 35 al 56, después una subsidiaria de una multinacional, y hoy vuelve a ser, desde el 97, una empresa de capitales nacionales. Sí, ¿y qué heredaron de los canadienses? ¿Qué tiene hoy la empresa de aquella otra etapa, la multinacional? Canadá, o Aluminio de Canadá, era una empresa líder en su época, y tenía no solo tecnología, sino sistemas de gerenciamiento muy buenos, que lo fuimos asimilando. Y uno, cuando se van los anteriores propietarios, empiezan los nuevos, generalmente dice, ahora vamos a hacer las cosas a nuestro modo. Pero también descubrimos que el modo en el cual se venían haciendo las cosas era bueno. Así que lo que hicimos fundamentalmente fue conservar los buenos sistemas de gerenciamiento que tenían los canadienses y mejorarlos, ¿verdad? De hecho, pocos años después, varios de esos sistemas los certificamos de acuerdo a las normas ISO, que hoy son muy comunes en Uruguay. Y recuerdo en el por allá por el 95 fuimos los primeros que certificamos el sistema de calidad según la 9001, en el 99 el sistema de gestión de medio ambiente,
luego el sistema de gestión de recursos humanos, de seguridad y salud en el trabajo. En fin, los sistemas, yo siempre digo, muchas veces me preguntan, ¿qué? Y esto de la certificación, no es una burocracia, ¿qué le da a la empresa? Primero, si un día, esto tiene auditorías anuales, ¿no? Si un día una auditoría no te renueva el certificado, no podés mostrar la cara en el mercado. Entonces ya te hace una obligación mínima. Segundo, estamos dentro de ciertos carriles, siempre hay una persona que se encarga de los sistemas, que te obligan a recordar las cosas que muchas veces la gente no le gusta hacer, ¿no? Entonces dices, bueno, por ejemplo, en sistema de seguridad y salud, hiciste una revisión de cómo están todos los protocolos de seguridad de la empresa este año. Y muchas veces antes la hacías un año, no la hacías. Ahora la tenés que hacer todos los años. En calidad, ¿revisaste si la rastreabilidad de los productos es total? O sea, si alguien reclama un producto final, ¿podés decir de dónde salió la materia prima, cuándo se hizo, quién la hizo? Bueno, esas cosas que no te afectan el día a día, si no tenés esos sistemas, que los tenés que recertificar periódicamente, a veces se van diluyendo y perdés una cultura que no se ve en el día a día, pero que es una base y un sustento de la organización, ¿no? Francisco, que es nuevo, entre comillas, ¿cuánto tiempo en el cargo? En el cargo 2 años y medio ya. Bueno, estuve trabajando junto a Jorge cabeza a cabeza, digamos, por 1 año y medio, y bueno, en los últimos meses ya Jorge ha aflojado un poquito, y bueno, y estoy trabajando directamente ya con todo el equipo. ¿Y qué agrega a esos comentarios sobre la forma de trabajar mientras lo escucho a Jorge, yo creo que esto que él comentaba genera un método, genera un orden y después genera una cultura, ¿no? Yo recuerdo mis primeros comienzos empresariales, ¿no? Donde Aluminio del Uruguay era un referente para los estudiantes de administración y Jorge no lo comentó, pero yo lo voy a comentar. Me acuerdo que, yo no sé si fue la primera compañía o la segunda que ganó el Premio Nacional de Calidad. El Premio Nacional de Calidad era un premio muy importante, que sigue siendo, pero en aquellos momentos, y me acuerdo que mis comienzos profesionales fueron en la compañía de DHL, y yo trabajaba en el departamento de calidad, ¿no? Y Aluminio del Uruguay era un referente, y seguíamos los pasos. De hecho, después nosotros también nos postulamos al Premio Nacional de Calidad, lo ganamos, pero al final termina siendo esto que dice Jorge, ¿no? Es cómo ordenamos la compañía, generamos un método, y nos acordamos que después el método hace el hábito y el hábito hace la cultura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que toda esa historia que dejaron los canadienses y que hoy se continúa, ha hecho y ha construido de alguna manera la marca Aluminio del Uruguay, y no solamente la marca publicitaria, sino el prestigio que hay atrás de una marca, ¿no? Es decir, ese valor que tienen las compañías, no por la inversión publicitaria que tienen, sino por el trabajo y el producto que sacan en el mercado, ¿no? Ya vamos a volver a eso, pero a ver, líneas de producción, perfiles de aluminio, ya quedaron mencionados, ¿no? ¿Siempre fueron lo principal en Aluminios del Uruguay? En Aluminios del Uruguay sí, siempre fueron el producto principal, incluso la época que fabricábamos chapas también, ¿no? Y foil de aluminio. Acá hay una foto en la emisión en video de... Bueno, esta es una foto histórica de un laminador de chapa. Eso es década del 60, que no existe más. Para tener una idea, yo trabajé 4 años en Alcan, en Brasil, en San Pablo. El laminador, se hizo un upgrade, se hizo una mejora del laminador en caliente, en un lugar que se llama Pindamonhangaba, entre San Pablo y Río. Y la mejora costó $500 millones. No sé si, para tener una idea de la magnitud de las escalas que estamos hablando, ¿no? Eso se laminaba a partir de una placa que pesaba más o menos 90 o 100 kilos y
y se va estirando como que nace la pizza. Aclaremos, esa inversión fue en Brasil, ¿no? En Brasil. Y sigue siendo en Brasil. Ahora, mi pregunta es, para ir ubicando al oyente, los perfiles, ¿qué destino tienen? Ya mencionamos, construcciones es el más conocido, entre comillas, para las aberturas, pero no solo, ¿no? En el mercado uruguayo yo te diría que más del 90% está dedicado a la construcción. Bueno, en forma de aberturas o fachadas vidriadas, barandas, lo que sea. En las exportaciones también hay usos industriales. En el mundo hay muchos usos industriales de los perfiles. En Uruguay no tenemos ese mercado, pero el transporte es uno, carrocerías de ómnibus, camiones, furgones, llantas de bicicleta. Bueno, y en el mundo el transporte de ferrocarril, etcétera, tiene un consumo de perfiles de aluminio muy grande. Pero acá, en el mercado local, yo diría también en Argentina y en Brasil, la mayoría del destino de los perfiles es para el sector de la construcción. Uh-huh. ¿De dónde viene la materia prima? ¿Uruguay no produce aluminio? No producimos aluminio. Por eso yo siempre digo que somos una empresa como en Orsay, porque tener una industria metalúrgica en Uruguay es medio raro, pero bueno, viene de Brasil, un gran productor de aluminio, viene de Emiratos Árabes, también un productor importante, básicamente de esos dos lugares. Y viene de esa forma que estamos viendo en pantalla. Esos son los largos barrotes, tubos o barrotes, ¿no? Barrotes, son barrotes macizos, eso se corta en trozos de más o menos de medio metro de largo, pasa por un horno que se precalienta y entra en lo que se llama la prensa de extrusión horizontal. Extrusión. La extrusión es como la máquina de hacer churros. Es muy gráfica la expresión. Yo estuve en la planta, recorrí la fábrica y tuve esa sensación, sí, cuando llegábamos a ese lugar del proceso, porque están las piezas que son como, no sé cómo llamarlo, el molde del las churro. Matrices que tienen calado el dibujito del perfil. Son distintas matrices, son distintos círculos sí, que tienen la posibilidad de generar un cierto perfil, ¿no? Exactamente. Según cómo se las coloque y bueno, y se aplique la presión correspondiente, etcétera, ¿no? Sí, un poco más de fuerza que en la máquina de hacer churros. Estamos hablando de 1.500 toneladas. Y un poquito más de calor. Y un poquito más de calor, estamos hablando de 500 grados. Y entonces la máquina genera eso, un larguísimo churro, entre comillas, de aluminio. Exactamente. Que tiene distintas formas. Perfecto. Una de las características diferenciales del aluminio es que tú puedes hacer formas diferentes, muy intrincadas, que es muy bueno para hacer aberturas, porque, por ejemplo, en madera cuesta mucho hacer todos esos recovequitos para poner el burletito, esto y lo otro, el cierre. En aluminio tú podés hacer el dibujito que quieras para poner sus accesorios, las ruedas, los cierres, lo que sea, y es muy fácil cambiar de un diseño a otro. Entonces eso lo hace un elemento muy adecuado para hacer, por ejemplo, ventanas y puertas. Aclaremos antes de seguir, las aberturas de casas y de apartamentos no siempre fueron de aluminio, ¿no? No. Tradicionalmente eran de madera y después de hierro. De hierro, exactamente. La era de las aberturas realizadas en aluminio tiene, por lo menos en Uruguay, tiene una fecha bastante concreta de comienzo, ¿no? Hay un hito, hay todo un hito Sí. que data de 1959 y tiene que ver con un edificio emblemático de la ciudad de Montevideo. Y ustedes estuvieron en ese proceso. Sí, es cierto. Yo estaba en la escuela, pero sí. La historia, yo tuve la suerte de que me contara la historia del arquitecto López Rey, que hizo un libro sobre el arquitecto Sichero, cuando estaban haciendo el Panamericano. Entonces habían empezado a colocar aberturas de hierro, que era lo normal en la época. Entonces la anécdota es que él estaba con Sichero viendo cómo se colocaban las aberturas. Había viento en el Panamericano, siempre hay viento. Y aquello era un trabajo impresionante, un peso descomunal por el tamaño de las ventanas. Y dice que Sichero dijo en un momento, no, esto no va. Entonces, no me acuerdo si Sichero mismo, alguno de ellos había estado en Europa y había visto cómo el aluminio había incursionado ya en las aberturas. Aclaremos, primera ventaja del aluminio por sobre el hierro, el peso, ¿no? El peso, entre otras cosas. Entonces decidieron
hacerlo acá. Se ve que se pusieron en contacto con Aluminios del Uruguay de la época, con un carpintero que era también un diseñador, y entonces hicieron las maquetas en madera de lo que querían de perfiles, y Aluminio del Uruguay en esa época construyó las matrices y hicieron los perfiles con que construyeron las primeras ventanas en serie, llamémosle así, para un edificio, ¿no? Sí, porque después antes seguramente enseguida, había experiencia, seguramente se habían hecho ventanas para una casa, para alguna vivienda. Exactamente, pero no era popular el aluminio como material para las aberturas. El salto se da con el edificio Panamericano. Panamericano, después vino enseguida acá enfrente. Y a continuación el edificio Ciudadela, primo hermano del Panamericano, del mismo arquitecto. Ahí me enteré que el edificio Panamericano en realidad iban a ser 2 edificios y terminó haciéndose uno solo. Hoy al lado hay otros. Pero bueno, una anécdota muy interesante que si la gente lo quiere ver, hay un libro muy lindo que el arquitecto López Rey relata toda esa vida profesional de Sichero, y hay un capítulo dedicado al edificio Panamericano. Esas aberturas de aluminio evidentemente eran más fáciles de subir e instalar en una obra tan complicada como aquella, en un lugar con esa altura y con ese viento, ¿no? Totalmente. De hecho, hoy estamos hablando, 60 años después, o 65 años después, casi todas las aberturas son las originales. Y ni siquiera eran anodizadas, que es un recubrimiento que las protege, y están ahí perfectas, ¿no? Es increíble. Es como un monumento a las aberturas de aluminio que tenemos. Bueno, y habla de la nobleza del material también, sí, ¿no? De la nobleza de que te permite el aluminio, porque más allá de su peso y de la maniobrabilidad que pueda tener, también está expuesto a condiciones climáticas muy extremas, ¿no? La zona ahí es y están ahí, ahí vivitas y coleando y a ver, por las dudas, esa es otra gran ventaja, ¿no? El mantenimiento. Las aberturas de hierro, y sobre todo en un lugar como ese, frente al mar, se oxidan, requieren hierro y madera, trabajo, requiere pintura, protección, etcétera, ¿no? Sí, la nobleza del material es lo que ha hecho, creo que el desarrollo en el mercado haya sido el que ha sido, ¿no? Y aportando una cosita más a lo que dice Jorge, se da como una situación bien interesante, porque ese edificio emblemático del Panamericano, muchísimos años después, se construye enfrente otro edificio que también tiene el mismo nivel de exposición, menos altura, que es el edificio Forum, que también es hecho con aberturas de aluminio del Uruguay. Entonces estamos como, ahí hay una foto de la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y dos tecnologías. Y dos tecnologías, por supuesto. De aluminio, ¿no? Por supuesto. Dos épocas de Claramente. los perfiles de aluminio para aberturas. A propósito de eso, justamente, y para completar esta historia muy apretada de cómo evolucionaron los perfiles. Durante mucho tiempo las aberturas de aluminio fueron las clásicas de color gris claro, ¿no? Color aluminio. Exacto. Ventana de aluminio era ventana de color gris claro. Más cerca en el tiempo fueron sumándose colores, ¿no? Primero un marrón. Sí. Y después, más cerca todavía, una variedad de colores. ¿Cómo fue eso? Básicamente el aluminio para la construcción tiene 2 terminaciones superficiales, el anodizado y la pintura. El anodizado natural, transparente, es lo que tú decís del color gris claro, que es una película de óxido transparente, no se ve, pero protege de futuras agresiones del ambiente como la sal y los productos industriales. En el anodizado también se pueden incorporar ciertas sales, por ejemplo sales de estaño en un baño, y toman un color de colores marrones, desde clarito tipo un champán hasta tan oscuro que se ve negro. Eso también se ha visto ya desde hace unos 40 años en el mercado. Pero lo que irrumpió hace unos 20 años con una fuerza cada vez mayor es la pintura, que le da al arquitecto la posibilidad de la variable color para acomodarlo, digamos, con el espíritu del diseño de la vivienda o del lugar donde quiere colocar las aberturas. Y la pintura hoy en día sí ya pasó a ser la mayor incidencia en la terminación superficial, son perfiles pintados.
nosotros ofrecemos, y la mayoría del mercado también, dos colores básicos, que son el blanco y el negro, que están generalmente en stock, pero a pedido se pueden hacer otros colores, ¿verdad? Para obras importantes se hacen bajo pedido. De hecho, hemos lanzado últimamente un nuevo color que es el gris microtexturado, tratando también de generar esas inquietudes que tienen nuestros clientes, consumidores finales y carpinteros también, y arquitectos, de generar una diferenciación en color, ¿no? Ese es siempre dentro de la gama de colores oscuros, porque es lo que hoy está en tendencia. Sin entrar en demasiados pormenores técnicos, creo que conviene agregar que en esta evolución de los perfiles para aberturas no ha habido solo cambios en el exterior, ¿no? También ha habido cambios en el perfil mismo, ¿no? Por ejemplo, sumando valores por el lado de la resistencia a los efectos de su utilización en determinados ambientes, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo juegan los perfiles de aluminio desde el punto de vista de la aislación térmica, de la aislación acústica? A ver, si uno pudiera pensar en una característica del aluminio en las aberturas que no es de las mejores, es que el aluminio es un gran conductor de la electricidad y del calor. Entonces, ¿qué pasa? En lugares donde las temperaturas exteriores son muy extremas, si en invierno está muy frío, el perfil está frío, y a uno no le gusta que el perfil esté frío del lado de adentro de la casa. Entonces, lo que se desarrolló, y nosotros lo empezamos a fabricar hace un par de años, es lo que se llama la rotura del puente térmico, una palabra media estrambótica, pero ¿qué quiere decir? Que el perfil que uno ve, que parece el mismo cuando está instalado en la ventana, en el medio tiene una varilla de material plástico, una poliamida, y en realidad son dos perfiles de aluminio. Está el pedazo de afuera, la varilla aislante en el medio y el pedazo de adentro. Entonces, ¿qué pasa? Afuera estás a 10 grados, como hoy, y adentro tu casa está a 22, pero entonces sí, el perfil de afuera está a 10 grados, el perfil de adentro está a 22 o 20. Y eso hace que la pérdida de energía térmica sea mucho menor. Es decir, desde que empezó a ser la conservación de energía un factor importante, eso en los perfiles y el doble vidriado en el vidrio de la ventana son los dos factores claves para evitar la pérdida de calor de adentro de la casa, ¿no? Eso fue un cambio que se empezó a notar en los últimos 10 años, de a poco, y hoy en día ya las nuevas construcciones, casi todas, por ejemplo, tienen doble vidriado, y cada vez más empieza a entrar la abertura con la rotura del puente térmico. Aluminios del Uruguay, su historia, su presente, el futuro. De eso estamos conversando esta mañana con el nuevo gerente general, Francisco Campo, y con quien desempeñó ese cargo durante 29, 30 años, el ingeniero Jorge Soler. Ya continuamos, incluso con preguntas, con comentarios que están llegando desde la audiencia en estos minutos. Aluminios del Uruguay, una marca que seguramente les resulta familiar a muchos de ustedes. Hace 67 años que tiene un papel importante en la industria de la construcción, desarrollando perfiles que se emplean para puertas, ventanas y ventanales. Paralelamente produce envases flexibles, por ejemplo, para alimentos, bebidas y blisters de medicamentos. Bueno, ¿en qué etapa de su historia se encuentra? ¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante? De eso estamos conversando esta mañana con el ingeniero Jorge Soler, ingeniero mecánico, ex gerente general, acaba de retirarse después de 29 años, y Francisco Campo, licenciado en Administración de Empresas, nuevo gerente general. Hay varios oyentes que asocian nombres. Tengo una cantidad de aportes que los oyentes han ido haciendo en estos minutos, pero, por ejemplo, les suena esto de Jorge Soler. Para los adultos mayores memoriosos, si no me equivoco, Jorge Soler, hijo de Luis Modesto Soler, famoso ciclista y luego comerciante. Sí, sí. Bicicletas, motos. Papá fue ciclista primero, ¿no? Y sí. Corrió la primera Vuelta Ciclista del Uruguay en el 39, en la cual ganó 6 de las 8 etapas. Y ganaron con con Noli, el otro corredor, corrían por el Club Nacional de Fútbol, así que sacudimos la camiseta y ganaron por equipos, ¿no?
y primero también Noli, y tercero mi padre. Es decir, una historia que si uno la ve en algunas fotos que están en casa, es otro mundo, ¿no? Carrera con etapas de barro, donde llevaban la bicicleta al hombro, cruzaban los arroyos, algo muy interesante. No, y además toda una etapa como comunicador también, ¿no? Bueno, Las después estuvo en la transmisiones radio, de Sport, de televisión. Creo que en su momento era la persona que había hecho más vueltas ciclistas. Efectivamente, entonces este Soler es hijo de aquel Soler. Sí, sí. Bueno, y otros destacan que este Soler se dedica al karting. Bueno, me dedicaba. Sí, hice kart, empecé a correr a los 14 años y terminé de correr como a los 30 y pico, o sea que corrí 20 años en kart y fue una de mis pasiones en el deporte de las ruedas, llamémosle así. Estábamos hablando de los perfiles de aluminio que se emplean para las aberturas, para las ventanas, para las puertas, para los ventanales, para casas, para oficinas, para edificios. Una aclaración antes de seguir. Ustedes en Aluminios del Uruguay no son los que fabrican las ventanas o las puertas, ¿no? Ustedes desarrollan y producen los perfiles. Veamos esa distinción. Sí, a ver, perdón. Nosotros tenemos una red de carpinteros de aluminios que son los que en definitiva terminan construyendo las ventanas, pero nosotros somos los que diseñamos, los que ponemos el know-how de esos sistemas, es decir, equipos de ingenieros, de arquitectos de Aluminio del Uruguay son los creadores, y no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar al arquitecto Donato Circelli, que ha sido una de las piezas fundamentales en el desarrollo de sistemas de aberturas para Aluminio del Uruguay, una eminencia que nos ha dejado muchísimas cosas hasta hoy en día y hay discípulos de él. Somos los que en definitiva diseñamos todo el sistema y ahí, bueno, después capacitamos a nuestros carpinteros, nuestros clientes carpinteros, y ellos son los que terminan haciendo la confección de esa abertura con maquinarias que nosotros le proporcionamos también para el armado de la ventana, ¿no? Un ejemplo de esos carpinteros son nuestros amigos de Arte Aluminio, por ejemplo, ¿no? Grandes clientes y mejores amigos. A ver, en la planta industrial esa de la Avenida Burgues, además de la fábrica en sí, ustedes tienen un showroom con la muestra de los diferentes productos y una especie de supermercado de perfiles. ¿Está bien llamarlo así? Bueno, es un stock de perfiles que ahí están todos los perfiles de las aberturas que nosotros diseñamos y algunas cosas más que no son de diseño propio, perfiles normales, tubulares, redondos, etcétera, que tienen la ventaja que el carpintero puede, haciendo su pedido, retira eso en 24 horas. Entonces eso permite al fabricante de las ventanas no tener que tener un stock para poder hacerlas, y está tranquilo que ahí se lleva todo, los perfiles que los fabricamos nosotros en la planta, y una cantidad de accesorios que llevan las ventanas, ¿no? Los burletes, la felpilla, las ruedas, los cierres, en fin. Es bastante larga la lista, pero más o menos todo el mundo sabe las cosas que lleva una ventana. Entonces ahí y se lleva todo lo que precisa para armar la ventana, menos el vidrio, que después él lo coloca, lo hace cortar a medida y lo coloca y después instala la abertura en la obra, que también no es una cosa menor, ¿no? Así que ese sí, ahí sí hay un gran stock de perfiles de aluminio y de productos que no se fabrican acá, la mayoría se importan para completar la fabricación de la abertura. Hemos hablado entonces de Aluminios del Uruguay como el fabricante de los perfiles, hemos hablado de los carpinteros de aluminio, que son los que hacen las aberturas con esos perfiles. Nos falta mencionar a los arquitectos, ¿no? Que son los que diseñan un edificio, por ejemplo. Y en ese sentido quiero preguntarles, las tendencias nuevas del diseño arquitectónico vienen desafiando a este rubro, ¿no? Vaya. Le han ido exigiendo nuevas prestaciones. Pienso, por ejemplo, el tamaño cada vez mayor de los ventanales o las fachadas cortinas, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, nosotros trabajamos con mucha cercanía de los estudios de arquitectos y sobre todo estamos siendo permanentemente, como tú decías, Emiliano, desafiados por nuevas tendencias, por nuevas
por nuevos gustos de los consumidores y de los propios arquitectos que nos plantean bueno, desafíos lindos, interesantes, y en esto el tamaño, es decir, hoy un sistema de abertura ya es una parte estructural de una casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es ya el concepto ventana está un poco antiguo, ¿no? Es decir, hoy miramos empecemos por las casas, miramos las casas y ya piso a techo son todas las ventanas, ¿no? O todos los sistemas de abertura. A mí me gusta mucho llamarles sistemas de aberturas. Y eso nos desafía a tener a poner know-how para generar tecnología que permita tener ventanas como tenemos hoy, que pueden tener hasta 3 metros de altura, ¿no? Y cuando miramos los edificios, cuando miramos las construcciones más grandes, entre sistemas de fachadas y también aberturas, nos encontramos con que somos parte de la estructura propia edilicia, ¿no? Sí, sí. Está bueno observar eso. Es muy común que una pared, toda una pared, termine siendo sustituida por una abertura, en definitiva, ¿no? Exactamente. Y ese ha sido ¿Y eso qué implica desde el punto de vista de los perfiles? ¿Qué implica desde el punto de vista, justamente, de Aluminio del Uruguay? Y bueno, implica desarrollar nuevos sistemas, estar ayornado con esas tecnologías. De hecho, nosotros hace pocos meses lanzamos al mercado un nuevo sistema dentro de la familia que nosotros tenemos, que nosotros llamamos la marca Suma. Es decir, Aluminio del Uruguay está intentando, y desde los últimos tiempos, en posicionar sus marcas de sistemas de abertura, porque creo que ahí está el valor, ¿no? del know-how, de tener un desarrollo y estar ayornado a las tecnologías. Y bueno, en este sentido, Suma es un sistema de abertura que permite alturas de 3 metros. Para eso hay que tener perfiles que tengan determinadas características para que puedan soportar la inercia, para que puedan soportar grandes pesos. Nuestro último sistema de aberturas, para que tengas una idea, soporta hojas de 200 y hasta 400 kilos. ¿Cómo hojas? Hojas se le llama lo que es lo que corre de la ventana. No sé si Jorge tiene una mejor definición, pero sí, sí. Entonces eso es lo que, y eso con el peso del vidrio llega a pesos de 200 y hasta 400 kilos. Entonces hay que desarrollar tecnologías que tienen que ver con los perfiles y tienen que ver con los accesorios, con cómo hacemos el rodamiento, por ejemplo, de ese tipo de hecho, en este caso esa hicimos un desarrollo con un sistema de accesorios alemán de la compañía Roto Frank, que permite esa tecnología, ¿no? Sí, la última versión de Suma tiene una cosa muy interesante. En las ventanas corredizas, que son las más usadas en Uruguay, al contrario de cuando uno va a Europa, que generalmente son ventanas batientes, ¿no? Que uno cierra así o cierra... pero sí, con eje empuja, vertical, digamos, o con eje horizontal. Ahí está. Pero son no batientes. Corrediza, porque la ventana corrediza, por mejor diseñada y hecha que esté, siempre termina entrando un poquito de aire, ¿no? En fin. Entonces, ¿cómo se solucionó eso? Esta es la primera vez que la ventana es totalmente hermética, porque tiene un accesorio que hace que la hoja, cuando va a cerrar, que corre, como cualquiera, pero en el momento de cerrar, empuja y cierra como digo yo, como la puerta de la heladera, con un burlete totalmente que lo circunda. Entonces es imposible que pase aire o agua en ese caso. Y esto es una tecnología relativamente nueva, que es una de las consecuencias, que a veces buenas, de la gran competencia extranjera que tenemos acá, en la cual digo, esto está bueno, vamos a hacerlo en Uruguay, ¿no? Esa era la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué lugar ocupa hoy Aluminios del Uruguay en el mercado de nuestro país en la construcción? ¿Qué competencias tiene? Bueno, ahí nosotros tenemos una porción mayoritaria de mercado a través de los sistemas de aberturas, y realmente es un mercado que está competido, que está competido principalmente por mercados. China es un mercado que nos compite mucho. No por otros fabricantes uruguayos. Hay, pero no tienen la magnitud. Hay un importador muy importante que tiene una prensa de extrusión, pero que la utiliza relativamente poco, a nuestro entender, obviamente. Pero mayoritariamente la importación es lo que es nuestro principal competidor. Los orígenes, China es un origen importante. También de la región vienen perfiles para sistemas de aberturas.
Pero bueno, nosotros tenemos una posición sólida en el mercado y bueno, y competimos. Y nuestra forma de competir ha sido, bueno, con lo que te decía, desarrollar nuestras marcas y desarrollar sistemas de aberturas para diferentes segmentos del mercado, ¿no? ¿Qué dice Jorge Soler de ese factor, el factor China? El factor China. Podría lanzar una palabra fea que me van a echar de la radio. China tiene históricamente subsidios y prácticas de dumping que infringen las normas de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, lo hace en todo el mundo y en muchos países, para productos, por ejemplo, como los perfiles de aluminio y las aberturas, se han desarrollado procesos antidumping y le ponen contravalores, o sea, recargos de importación muy importantes para frenar esa práctica non santa. En Uruguay eso no se ha hecho, es difícil, los chinos tienen muchos vericuetos con sus subsidios locales y federales, llamémosle así, pero nosotros lo que estamos haciendo con razonable éxito es diferenciarnos por el producto, no por el perfil. O sea, yo lo que siempre digo es que cada vez vendemos más ventanas sin fabricar las ventanas. Entonces, ahí hay, en el valor del producto, hay diseño, hay asistencia técnica, hay capacitación de los carpinteros y hay una marca atrás que respalda a los fabricantes de abertura. Y eso es importante a la hora de presentarse frente al consumidor, que cuando le dicen, o a veces no tanto, sospecha que la abertura está hecha con perfiles importados de China, en fin, no se siente tan respaldado como que son productos fabricados acá en Uruguay. No, y agregando algo más de lo que dice Jorge, creo que el factor conocimiento del mercado y de la tecnología, a ver, cuando digo conocimiento del mercado me refiero, Uruguay tiene particularidades climatológicas que hacen de que los sistemas que hemos desarrollado por años, los prevean y los tengan en cuenta, ¿no? Es decir, yo aprendí una terminología cuando hace un tiempo, cuando recién arrancaba, que es en Uruguay llueve de abajo hacia arriba. Wow, digo, eso sí que es algo nuevo, ¿no? Y eso tiene que ver con el viento, ¿no? Es como el agua, y a ver, y también algo trivial, ¿no? Es decir, claro, ¿quién va a decir que una ventana le va a entrar agua? Si las ventanas están hechas para que no entren agua, y en realidad no es trivial, hay una tecnología atrás que hace de que eso ocurra cuando los factores climáticos se empiezan a poner extremos en un momento que estamos viviendo donde cada día son más extremos o más complejos o más raros, ¿no? Entonces, ese es el valor de nuestros técnicos, el valor de nuestro know-how, y eso es lo que nosotros tratamos de diferenciar, como decía Jorge, ¿no? Ahí está el punto. Enseguida completamos la entrevista con Jorge Soler y Francisco Campo a propósito de Aluminios del Uruguay, su momento y los planes, porque no hemos dicho nada de esa otra línea de producción que ustedes tienen, la de los envases flexibles. Me interesa saber cómo está la exportación, bueno, y qué hay para el futuro. Yo decía que tengo varios mensajes, muchos mensajes de los oyentes con preguntas, con comentarios, algunos a propósito de lo que veníamos recién tratando, ¿no? Los perfiles de aluminio para aberturas. Y en cuanto a la competencia, Nico, por ejemplo, dice, se olvidan de el PVC, traído desde España, Alemania, otros países, compite en precio y, para mi entender, en calidad. Efectivamente, ¿no? También están las aberturas de PVC. Sí, las aberturas de PVC son un material o una abertura que está siendo muy utilizada, sobre todo en las zonas que tienen clima riguroso, por ejemplo, invierno fuerte, ¿no? Norte de Europa. Y tienen también menos sol, menos ultravioletas. ¿Cuál es la ventaja del aluminio como material frente al PVC? Es que
los rayos ultravioletas, de alguna forma más rápido, más temprano, dependiendo de la calidad del pigmento de PVC, terminan degradándolo. Uno va unos años después y el color no es el mismo que tenía y se vuelven más rígidos y se rajan o se quiebran los perfiles de PVC. Eso no le pasa al aluminio. Pero por otro lado el PVC tiene la ventaja de ser aislante térmico, no conductor térmico. Entonces no precisa estos inventos que hacemos nosotros con la rotura de puente térmico y todo eso. Así que bueno, pros y contras, ¿verdad? Y creo que depende mucho, sí, de el tipo de clima, de zona en la cual está instalada la abertura. Para charlar a propósito de perfiles de aluminio, creo que necesitaríamos media hora más. El tema es muy interesante, el tema tiene una cantidad de puntas. Quizás tengamos oportunidad de volver sobre él en otros reportajes que tengo ahí previstos, pero pasemos por lo menos a mencionar de manera breve la otra línea de producción que tiene Aluminios del Uruguay, que es la fabricación de envases flexibles. Tiene otro nombre esta unidad de negocios, ¿no? Ecoflex. Ecoflex, exactamente. Ecoflex. Existe hace 40 años. Por lo menos así, en un trazo rápido, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de una unidad de negocios que tiene la compañía, que trabaja sobre los envases, básicamente sobre los envases que requieren el aluminio como una barrera o una para la protección del producto. También hacemos algunos otros tipos de productos que tienen que ver con el plástico, pero nuestro fuerte es el aluminio. Y ahí, bueno, tal vez cada uno de los oyentes cuando abre su manteca, bueno, nuestro aluminio está ahí en su manteca. Trabajamos para la industria del café también. También para la industria tabacalera también se trabaja con el aluminio, es decir, todo aquello que requiere una cierta protección del material, bueno, nosotros y ahí trabajamos en el mercado interno y también en exportación. Ahora en pantalla estamos viendo ejemplos, uno de ellos los blisters. Bueno, los blisters también es un segmento, de negocio que tenemos con mucho desarrollo. Nosotros lo que fabricamos es el aluminio que recubre o que cierra el blister, por decirlo de alguna manera, que también necesita al aluminio como material noble, digamos, para su conservación del producto. ¿Cuánto pesa esta unidad de negocios en comparación con la otra, la de los perfiles de aluminio, en el caso de Aluminio del Uruguay? Ecoflex importa más o menos, digamos, representa una cuarta parte de la facturación de la empresa. Es 3/4 de perfiles y sus accesorios y 1/4 de Ecoflex. La diferencia que Ecoflex tiene, sí, en su cartera, una incidencia de las exportaciones mayor que la de los perfiles. No habíamos mencionado todavía esto. Sí. Aluminio del Uruguay también exporta, ¿no? Exactamente. Ecoflex, si uno mira hoy su cartera de productos, diría que probablemente del orden del 40% se exporta y el 60% es mercado local. Exportamos a la región, ¿no? Básicamente Argentina y Paraguay. Algunas cosas también a veces van para Bolivia, Ecuador y otros. Pero el cliente más grande de Ecoflex es Argentina, en productos que sí, que tienen foil de aluminio. Entonces, pero yo siempre digo que es un negocio muy divertido, porque cuando uno va a la planta y habla con el responsable de la planta y dice, ¿qué estás haciendo? Y está en una impresora, por ejemplo, te dice, bueno, hoy estamos haciendo la mayonesa. Ayer hicimos la manteca, pero la gente dice, los bombones. ¿Estos tipos qué hacen acá adentro? Pero es la forma de decir, estamos fabricando embalaje para manteca, para mayonesa. Están las etiquetas, que ahí no hay aluminio, las etiquetas de los refrescos. Bueno, mencionamos el sector farmacéutico. Es un rubro que en Aluminios del Uruguay se diferencia del otro por su estabilidad, ¿no? El de los perfiles de aluminio depende más de las oscilaciones que puede tener la industria de la construcción, por ejemplo. Totalmente, y esto es producto de consumo, que sí, es más estable, la gente se enferma, la gente fuma, la gente come, sí, y entonces sí, esos mercados, obviamente que tienen oscilaciones de acuerdo a la situación económica del país, pero tienen una estabilidad, no tienen los ciclos que tiene la industria de la construcción,
que a veces son largos, no son ciclos, son ciclos de a veces de 8 o 10 años, pero son ciclos, y los hemos visto, los que conocemos la cosa 20, 30, 40 años para atrás, los hemos sufrido, y pasás por periodos de 2, 3 años medios críticos. Esa es una ventaja para la empresa, para Aluminios del Uruguay, no tener puestos los huevos en una única canasta, digamos. Totalmente, te da, incluso ya en algún momento nos ha servido de sustento cuando, por ejemplo, me recuerdo en la última crisis en el 2002, 2003, que la actividad de la construcción estaba casi parada y la demanda de aluminio, por supuesto, para aberturas también. ¿Cómo es el momento actual de Aluminios del Uruguay? Vamos a ir cerrando por ahí. Algunos números. ¿Cuánto factura anualmente? Bueno, Aluminios del Uruguay hoy está facturando, va a cerrar este año por encima de los $40 millones. ¿Cuánto mercado local? ¿Cuánto exportación? Y en dólares la exportación es chica porque es una parte grande del negocio chico. Claro. Pero estamos hablando de entre 10 y 15%. Sí. Tendríamos un rato para charlar de los desafíos de la industria nacional a los efectos de competir, ¿no? En el mercado exportador. Ese es flor de asunto. Eso es para una nota entera. Lo dejamos para profundizar. Pregunto, personal, ¿cuál es la plantilla de Aluminios del Uruguay hoy? Hoy tenemos, yo siempre digo somos más o menos 200 personas, a veces 190, 210, pero oscilamos ahí, en la cual obviamente la fábrica de perfiles con sus terminaciones, etcétera, tiene la mayor cantidad de gente. Luego hay también en la distribución, completa el personal dedicado a los perfiles y aberturas, y hay unas 30, 40 personas que están en el negocio de envases flexibles. Tenemos una estabilidad bastante importante de gente, con antigüedades también significativamente altas, que eso sí hace a una retención del know-how y de la experiencia muy importante, y nos pone siempre un desafío cuando las personas se van jubilando y tenemos que reponer nuevas personas para el trabajo, sobre todo en la planta, que requiere trabajos en paralelo, en fin, para mantener la historia y la tecnología acumulada en los que hace 30 años que están adentro de la planta, ¿no? La planta es la que muchos seguramente han visto al pasar por allí, ¿no? Está ubicada en el barrio Atahualpa. La avenida Burgues. Grande, ¿no? Tiene su tamaño. ¿Cuántos metros? 20.000 metros cuadrados. Sí. En realidad la planta está por la calle Ramón Márquez, y por la avenida Burgues está el local y el de expedición y de almacenamiento, y showroom también, ¿no? Pero sí, 20.000 metros cuadrados parece muy grande, pero no es grande. Nosotros tenemos, para tener una idea, una prensa de extrusión, y visitamos una planta en China que tiene 99 prensas de extrusión. Qué golpazo, ¿no? Qué choque con la realidad. Barbaridad. En el final, ahora sí, se está retirando Jorge Soler, está asumiendo plenamente el cargo el nuevo gerente general. ¿Qué más? ¿Cuál es el futuro, por lo menos a corto plazo, de Aluminios del Uruguay? Bueno, a ver, yo creo que Aluminios tiene un valor de marca, una imagen, un prestigio, y creo que el principal desafío que tenemos es apalancarnos en eso para seguir desarrollando la compañía. Estamos convencidos de que tenemos un valor diferenciador, y que tiene que ver con cosas que hemos hablado en esta charla, que tiene que ver con el know-how, que tiene que ver con el conocimiento, y que tiene que ver con la cercanía que tenemos con los clientes, con la cercanía que tenemos con los arquitectos, pero también hay un futuro que nos desafía a estar cada vez más cerca del consumidor final, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos que apalancarnos y tratar de trabajar en eso. Es decir, ya Aluminios viene trabajando en el desarrollo de sus marcas, con inversión publicitaria, pero no es solamente eso, sino también que el sistema de abertura sea de elección a la hora de que un consumidor haga su casa o que elija un departamento. Es decir,
que no quede en un tema constructivo, ¿no? Es decir, yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo. Que no quede solo entre el arquitecto y los constructores. Exactamente, que como pasa habitualmente, cuando alguien va a hacer su casa o cuando va a mirar a comprar una propiedad, se fija de ciertas cosas, los pisos, las porcelanas, los accesorios de grifería, la carpintería de madera, bueno, ponernos dentro del circuito de elección de los sistemas de aberturas. ¿Por qué? Porque, bueno, cosas que hemos conversado, porque es una pieza clave en la casa y muchas veces no lo tenemos tan claro, ¿no? Clave en la aislación térmica. Creo que hay que seguir desarrollando la conciencia de la aislación térmica y de la eficiencia energética que traen los sistemas de aberturas, pero está el tema del agua, está el tema del ruido, de la aislación acústica, y también está lo estético, lo que hablábamos hoy, es decir, hoy los sistemas de aberturas son paredes que reflejan hacia el exterior, y creo que es muy importante ponerlo en el lugar que merece. Y ese creo que va a ser el desafío que tenemos para adelante. Jorge Soler, ex gerente general, pero vinculado en el futuro a la empresa por otras vías, ¿no? Por su condición de accionista. Francisco Campo, nuevo gerente general. Gracias por visitarnos esta mañana. Gracias, Emiliano, por recibirnos. Un placer. Gracias a ustedes. Quedan una cantidad de temas abiertos igual. La seguimos. Sí.